Gentiles amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, nuevamente agradecidísimo por el hecho de que nos acepten en esta consideración que, reiteramos, va dedicada a la obra y a la actividad vital, artística sobre todo, de un compositor tan importante como Igor Stravinsky, quien sabemos que nació en el año de 1882, 17 de junio, y que fallece el 6 de abril de 1971. Estamos muy cerca de los 50 años, el cincuentenario de la desaparición de este importante compositor ruso. Y desde luego también hemos considerado un poco en torno de Sergei Diaghilev, que fue el resorte impulsor de muchas de las obras sinfónicas que forman parte del repertorio de toda orquesta que se respete de serlo dignamente. Una buena cantidad de partituras que se ubican en el repertorio de las orquestas proviene de la danza, y en esto Diaghilev se emergió como una figura indispensable, insoslayable. Nació en Novgorod, en Rusia, en 1872, se estableció en París, donde editó una revista de arte, organizó una exposición de arte ruso en el Grand Palais y fundó en 1909 la célebre Compañía de los Ballets Rusos. Al presentar sus primeras temporadas con bailarines de la talla de Ana Pavlova y Vaslav Nijinsky, la vida musical parisina, sobre todo la artística, cambió por completo. Los estrenos de Diaghilev eran acontecimientos muy celebrados y la gente literalmente se arrebataba los boletos de la mano para entrar a las funciones de los ballets rusos. Stravinsky escribió a instancias de este notable promotor la música para los ballets El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera. Otro de los grandes aciertos que se deben a la iniciativa, a la petición, al encargo de Diaghilev, fue el ballet Daphnis y Chloe con música de Maurice Ravel. El coreógrafo y promotor que nos ocupa falleció el 19 de agosto de 1929 en Venecia, y con su muerte también se fue la compañía que hizo historia en el mundo del ballet. Vamos ahora con Petrushka. Petrushka es compañera de catálogo de La consagración de la primavera, y ambas partituras guardan similitud en el proceso de gestación. Fueron inicialmente ideadas a partir de imágenes que vagaban libremente por la mente del compositor y que después fueron vaciadas al papel pautado para convertirlas en una obra que había de presentarse respaldada por la coreografía. En torno de Petrushka, Stravinsky en su autobiografía nos dice que le asaltó la idea de escribir música en torno de la personalidad de un muñeco que cobra vida y que saca de quicio a los instrumentos de la orquesta. Estos, como respuesta, tratan de intimidar al travieso muñeco con amenazantes toques de trompeta, y el resultado de todo ello habría de ser una formidable algarabía que culminaría con la claudicación del muñeco. El compositor también escribió que esta música sería estructurada con base a una instrumentación en la que el piano desempeñaría un papel elemental, a la manera de los Concertstück o las piezas de concierto, que sin ser precisamente un concierto para instrumento solista, sí cuentan con uno en primer plano. En Suiza, concretamente en Lausana, y en 1910, Stravinsky terminó un fragmento que mostró a Diaghilev y que había él intitulado inicialmente El lamento de Petrushka, en alusión al títere de las ferias rusas. El empresario de inmediato percibió las posibilidades de esta historia, y un año después, con la colaboración del pintor Alexander Benoit, el ballet quedó terminado y fue representado en París con Vaslav Nijinsky en el rol principal y Tamara Karsavina como la bailarina. El éxito fue inmediato. Petrushka se convirtió entonces en una de las creaciones más populares de Stravinsky, tanto en el ballet como en las salas de conciertos. Vamos rápidamente a considerar la historia.
Se desarrolla en San Petersburgo un día de Semana Santa de 1830. Una multitud pasea entre las carpas y los tendidos que hay en aquella feria, una feria que se ha instalado en el lugar, y entre niños y músicos, los borrachos y los vagabundos que andan por ahí, se ve a un muñeco, Petrushka, una bailarina y un moro que están suspendidos en un teatrito pequeño. Aparece el dueño del teatrito que mediante una flauta les inyecta vida y los títeres se entregan a una interesante danza rusa. Después, el segundo cuadro nos muestra la cajita de Petrushka, en donde este muñeco es guardado. La magia del titiritero y la vida proporcionada por la misma, pues no le resulta satisfactorio al muñeco, le reporta frustración y sufrimiento y lamenta depender de su patrón para todo. Trata de consolarse enamorando a la bailarina, esta le visita, pero finalmente huye. En el tercer cuadro vemos al moro jugando en su caja con una nuez. A pesar de su brutalidad y escasa inteligencia, la bailarina se siente atraída por este moro y trata de seducirlo mediante el baile al compás de un vals irónico y hasta grotesco. La escena de amor es interrumpida por Petrushka, que en un arranque de celos e ira irrumpe en la caja del moro y este le arroja mientras la bailarina cae desmayada. Hacia el cuadro final, regresamos a la escena del inicio del ballet en la feria de San Petersburgo. Es de noche, la algarabía está por todo lo alto y en cierto momento se escucha una gran conmoción entre los títeres. Petrushka sale perseguido por el moro, quien le alcanza y le desgarra la porción central con su cimitarra. Petrushka muere entre los copos de nieve que comienzan a caer, mientras la multitud que observó todo, horrorizada, pues se lamenta de lo que acaban sus ojos de contemplar. Pero el titiritero hace ver a todos que Petrushka es solo un miserable e insignificante muñeco relleno de aserrín. La gente se dispersa y cuando recoge los restos del muñeco ve que el espectro de Petrushka aparece en el teatrito, le hace muecas burlonas y desafía a los presentes. Todos huyen horrorizados, disculpen. Bueno, la música de Petrushka contiene momentos muy valiosos en la creatividad de Stravinsky, pero aquí hay una significación en la que muchos quieren, intentan encontrar algo mucho más profundo. Es una música que nada revela del compositor en sí mismo y esto ha conducido a las interpretaciones más variadas. Algunos creen que en el fondo Stravinsky era una especie de Petrushka, un mago que oculta cuidadosamente todo detalle de su alma y que solo se manifiesta mediante trucos y mediante magia, un espíritu de madera y entrañas de aserrín. Sin embargo, este mago puede mostrarse ante nosotros como un gran músico y lograr que todos pasen por alto la frialdad interna de sus creaciones. Pero esta música también retrata vívidamente la condición de las clases bajas en la Rusia imperial, la disipación, la barbaridad, la tragedia y la miseria. Entonces, así algunos traducen la personalidad de Petrushka como un héroe pobre que sufre la crueldad de la policía y de la persecución injusta. Esto sería el simbolismo de la trágica existencia del pueblo ruso, un sufrimiento causado por el despotismo y la opresión mediante el reinado zarista. No son pocos quienes encuentran significaciones de protesta social en los diversos momentos de esta narración sonora y la escena ubicada en medio del carnaval ruso, el juego inicialmente gracioso de los muñecos y al final muerte violenta, así como la reaparición del fantasma del títere despanzurrado, parecen una abierta alusión a las reglas despóticas que a Stravinsky le correspondió conocer en la Rusia zarista. Petrushka se estrenó el 13 de junio de 1911 con la orquesta dirigida por Pierre Montet. Bueno, también durante la charla pasada consideramos un poco en torno del pájaro de fuego, las leyendas
que se combinaron, los elementos legendarios que se combinaron para dar vida en la escena al príncipe, a las princesas, al rey Hashai, una especie de ogro que mantiene cautivas a las princesas, y después la ruptura del encanto, el pájaro de fuego que ayuda al príncipe a localizar un huevo mágico que al apoderarse de él y despojarlo de la potestad del rey Hashai, libera a las princesas de su encierro, pues esclavizante de hecho. Es una obra interesante de la cual Stravinsky preparó 3 suites de conciertos, de concierto, y aquí volvemos a la importancia de Diaghilev en el sentido de que los encargos de él se convierten en piezas sinfónicas que forman parte integral de las orquestas. Son 3 versiones. La primera es de 1911, la segunda es de 1919 y una tercera de 1945. La que más se ejecuta es la segunda, la de 1919, perdón, porque se considera que es una síntesis perfecta. Bueno, vamos ahora a la consagración de la primavera de Stravinsky. Se han escrito toneladas de papel en torno de esta obra, se ha hablado mucho, se ha disertado, se ha comentado en torno de la gigantesca bronca que se ocasionó en el interior del Teatro de los Campos Elíseos en 1913, y esto poco tiempo después de que Stravinsky había salido definitivamente de San Petersburgo con rumbo a París. Allí, al platicar con el mago de los ballets, Stravinsky le contó que en un sueño o una especie de fantasía onírica observó un rito pagano en la Rusia ancestral, solemne, muy solemne, y pues describe el rito de una chica, una joven que en medio de un grupo de ancianos danza frenéticamente hasta morir como parte de un sacrificio propiciatorio para las fuerzas divinas que generan el retorno, la aparición año con año de la primavera. Interesado en este espectáculo, bueno, en convertir estas visiones en un espectáculo coreográfico, Diaghilev solicitó a Stravinsky la música y a Václav Nijinsky la coreografía. La obra, después de una serie de interrupciones en su concepto final, fue presentada el 29 de mayo de 1913 en el ya mencionado el Teatro de los Campos Elíseos de París. Y nuestro amigo Will Arreola pues va a hacernos el favor de pues proyectar dentro de esta misma charla también el interior de ese célebre teatro, algunas imágenes de la consagración de la primavera, así como también lo que corresponde al desempeño de Václav Nijinsky, esto ya fue previamente, como el muñeco Petrushka. Los cronistas que asistieron a la jornada del 29 de mayo de 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos dejaron pues su testimonio de lo que allí ocurrió. El público esperaba una alabanza a las bondades de la época primaveral, una descripción de arroyitos cantarines y escenas bucólicas a la manera de las 4 estaciones de Vivaldi, o pues diríamos un poco como la Sinfonía Pastoral de Beethoven, pero lo que presenciaron en realidad fue algo totalmente inesperado. Tan pronto como da inicio la función, comenzaron los abucheos por parte del público, una buena parte del público, mientras otra parte, los que estaban del lado de la música, de que se les permitiese apreciar el espectáculo, trataban de acallar las protestas, y un tercer sector solicitaba simplemente silencio. Las cosas no hubieran pasado de allí, pero el intenso celo de algunos músicos y algunos bailarines hizo que respondieran a las ofensas, y los espectadores evidentemente respondieron furiosos, saltaron hacia el foso de la orquesta en busca de pelea, los instrumentistas respondieron la agresión, los bailarines saltaron a la sección de butacas, y aquello ya no fue ni música ni danza, sino violencia en su más cruda expresión. Bueno, Jean Cocteau refiere que una noble anciana, la condesa de Portugalés, blandía
con el chongo desmadejado, su abanico cual espadachín en guardia, y gritaba desde el palco que era la primera vez en medio siglo que alguien había querido verle la cara de tonta. De Aguilera ordenaba apagar las luces, pero al encenderlas de nueva cuenta solo observaba una amorfa masa de seres humanos empeñados en causarse el mayor daño posible. Muchos fueron a parar al hospital y otros muchos a la cárcel. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Una fuerza musical de semejante brutalidad no podía generar otra cosa. Curiosamente, Stravinsky no había recurrido al acervo folclórico y solamente se identifica por ahí en el solo de fagot del inicio, una melodía tradicional lituana. Lo demás son sorprendentes combinaciones politonales con repetición casi hipnótica y un ritmo de métrica irregular que fue trabajado por el músico, todo esto con una singular maestría hasta lograr momentos que culminan de forma impetuosa, arrolladora. Con esto, Stravinsky no solo logró la evocación de un mundo prehistórico a través de una forma de escritura musical que algunos han denominado neoprimitivismo, también despedazó literalmente los conceptos formales de la armonía, el ritmo y la melodía, con recursos que marcaron un nuevo derrotero posteriormente explotado por muchos compositores que vinieron después de él. Después de aquel escandaloso estreno, de aquella gigantesca bronca, la coreografía de Nijinsky fue representada solo en algunas cuantas ocasiones y después, pues como que tendió a desaparecer hasta que los intentos de otros coreógrafos con coreografías distintas, con concepto distinto, han tratado de revivir el concepto original, pero el público ya terminó por aceptar la propuesta de Stravinsky como música pura, como una música que está destinada a las salas de conciertos y que se deja y que permite que el público también la siga arrastrándose, dejándose llevar por esa magia tan encantadora como desquiciante. Y bueno, ¿qué podemos decir de lo que llevó a efecto Walt Disney en el año de 1940 con su célebre Fantasía, que no logró otra cosa más que incrementar de forma muy notoria la celebridad de esta partitura de Stravinsky? Más adelante tendremos la oportunidad de considerar los derroteros que adoptó nuestro compositor con el neoclasicismo y después con las técnicas del dodecafonismo ya hacia la última parte de su existencia, y después nos abocaremos a estudiar un poco y a considerar la personalidad de Béla Bartók, compositor húngaro de quien se ajustan 140 años de su natalicio, el 25 de marzo de 2021. El 25 de marzo de 2021, 140 años del natalicio de Béla Bartók, compositor, pianista e investigador de música folclórica en Europa Oriental, considerado uno de los más importantes creadores en el siglo XX, fundador de la etnomusicología, una serie de estudios e investigaciones basadas en las relaciones, la etnomusicología, en las relaciones que unen la etnología y el conocimiento de la música en sí. Muchas gracias, amables amigos. Agradecemos nuevamente su presencia, que nos acepten con estas charlas en torno de la obra de Stravinsky, y recordemos que en 1971 se cumplen 50 años, 1971 marca la muerte, 6 de abril de 1971 marca la muerte de Stravinsky, y el 6 de abril de 2021 se ajusta el medio siglo de la desaparición de este gran maestro. Mientras tanto, vamos a cuidarnos, vamos a tratar de mantenernos al margen de la contaminación de esta pandemia, porque estamos seguros seremos sobrevivientes para contarnos muchas cosas interesantes. Hasta la próxima, pásela usted muy bien.